Buenos días. Bueno, seguimos estudiando el Evangelio de Juan, que comenzamos la semana pasada. Veíamos cómo Juan inicia en el capítulo 1, los primeros versículos, cómo inicia su Evangelio, cómo inicia su testimonio sobre la divinidad de Cristo, porque Juan no es otra cosa que ello, un testimonio de la divinidad de Cristo, del verbo, de la existencia antes de todo lo creado del verbo, que se humanó, que se encarnó, que estuvo con nosotros, que se hizo hombre, que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero que su mensaje, su obra plasmada está como luz que resplandece y que las tinieblas no prevalecieron contra él. Pasemos al primer capítulo de Juan, versículos del 19, vamos a leer hasta el 37. Sí, es el 37. Dice la palabra de Dios: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Ese es el testimonio como el apóstol Juan registra sobre el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús.
Porque recordemos que el Evangelio de Juan está dado para demostrar la divinidad de Cristo. Y al primero que el apóstol Juan llama a testificar es a Juan el Bautista. Vamos a hablar sobre tres cosas o tres mensajes, tres sucesos que pasaron en 3 días distintos. Vamos a hablar, ese es nuestro enfoque, pero necesariamente tenemos que hablar de Juan el Bautista, porque no es aquí en vano. Fue el escogido por Dios, fue la persona escogida por el Padre que anunciara al Cristo, que anunciara al Mesías. Y no es cualquiera, siendo el más pequeño, siendo el último de los profetas del Antiguo Testamento y más pequeño según palabras del Señor Jesucristo que usted y que yo. Mire, el mundo antiguo vio muchos personajes prominentes, grandes hombres de batalla como Alejandro Magno, vio grandes imperios, el imperio babilónico, en cabeza de Nabucodonosor, hombres de batalla, líderes de batalla. Vio gobernantes excelentes como Augusto César, del imperio romano. Vio a grandes pensadores como Sócrates, también romano. Pero el más grande de ellos del Antiguo Testamento no encajaba dentro del status quo o no encajaba dentro del perfil de los grandes hombres de esa época. Hubo hombres piadosos, honorables, como Abraham, como Moisés, como Elías, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como cualquiera de los profetas, como Daniel. Pero este hombre no encajaba dentro del marco de los hombres escogidos por Dios antes que él. Según nos muestran los evangelios, porque al apóstol Juan no le interesa resaltar a la persona, sino lo que éste dice de Jesús. Mire que aquí no habla de Juan sobre cómo es él, pero los otros evangelios sí nos hablan sobre Juan, sobre la persona de Juan. Mire las cualidades de Juan como persona, que no encajaban dentro de las normas humanas de aquel que venía antes del Mesías para proclamar su nombre, para proclamar su obra. Vivió una vida apartada en la soledad del desierto, lejos de la sociedad y de los puntos o ciudades de poder de su tiempo. ¿Dónde estaba él? Yo creo que es la primera vez que yo leo ese nombre. Betábara, al otro lado del Jordán. Eso no era Jerusalén. De hecho, los que vienen a visitarlos el primer día vienen de Jerusalén. Y Jerusalén era la metrópolis religiosa del momento. Por eso Natanael, cuando más adelante lo vamos a encontrar, Cristo llega al encuentro de Natanael y Juan, el apóstol, le dice: ven, creo que encontramos al Cristo. ¿Quién es? ¿De dónde es? De Nazaret. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo bueno sale de Nazaret? ¿Por qué? ¿Por qué dice esta expresión Natanael? Porque Nazaret queda al sur, Jerusalén queda al norte, y todo lo que está alrededor de Jerusalén se considera como más religioso que lo que está más lejos, porque era más difícil, por decirlo de alguna manera, que la palabra de Dios, que no estaba difundida como la tenemos ahora, llegara allá.
Entonces podían estas personas tener más contacto con el pueblo gentil que los que estaban más cerca de Jerusalén. Digamos que se consideraban más piadosos. Entonces Juan el Bautista estaba lejos de las metrópolis religiosas del momento. No fue rico. De hecho, sus características, vámonos a Mateo capítulo 3, versículo 4. Podríamos decir como el dicho, un dicho muy popular, como te ves te tratan, ¿cierto? Vamos a ver cómo se ve Juan. Mateo capítulo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Mire la vestimenta de Juan. ¿Usted cree que ese era el último alarido de la moda de ese momento? ¿Quién quiere vestirse con piel de camello? ¿Quién quiere vestirse de esa manera, vestido de pelo de camello? Juan no tenía una vestimenta elegante. No dice la Biblia que tenía púrpura, por ejemplo, que era una de las telas más difíciles de conseguir por su alto valor, por la forma como ésta se teñía, siendo el color púrpura un color difícil de conseguir como elemento natural para teñir. Ellos no iban a la tienda a comprar el tinte para la túnica desgastada, púrpura, no. Para poder sacar ese tinte tenían que ir a recolectarlo a un lugar específico, en un mar específico. Y pues el camello está en todos lados. Un cinto de cuero. Y de una u otra forma, sin él hacerlo, porque no fue hecho premeditadamente, porque dentro del discurso de lo que vamos a ver del testimonio de Juan, él lo expresa, pero su parecido a Elías era notorio aún en su forma de vestir, pero no porque quería vestirse como Elías para tener una tendencia de la moda, sino que su ministerio era como el de Elías y él no sabía que su ministerio era como el de Elías. Y Elías usó ese tipo de atuendo porque estuvo alejado de todo lo que en ese momento había en Israel. Asimismo Juan. Y mire la nutrición de Juan. Y su comida era langostas y miel silvestre. No crea que él comía langosta de mar. Comida excelente, ¿no? No era ese tipo de langosta que nosotros podríamos pensar. De hecho, ese fruto se da aquí en esta región. Nosotros conocemos ese árbol y ese langosta como guásimo. ¿A qué sabe el guásimo? Yo nunca he probado el guásimo para decirle que... Ah, bueno. Me van a traer un poquito de guásimo para probar la langosta de Juan. Imagínense. Esa era la langosta de Juan. No, guásimo. Él estaba en el desierto y ese es un árbol desértico. Esa era la alimentación de Juan.
guásimo y miel. Y de hecho, el pueblo judío, cuando llega a Israel, o sea, cuando después de la Segunda Guerra Mundial llega al territorio, pues con mucha escasez económica, niños desnutridos, adivine qué era el alimento que le da la bienestarina de ese momento para Israel. Guásimo y miel. Tenía esa mezcla, tenía los nutrientes necesarios para poder permanecer, para saciar el hambre y para no permitir que hubiese, detener la desnutrición, digámoslo así. Guásimo y miel. ¿Era rico Juan? Definitivamente no era rico. Pero tuvo la tarea más importante y de mayor dignidad que cualquier persona de las que le nombré anteriormente. Nada más y nada menos, Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, aquel que estaba encargado de anunciar al Cristo, aquel que estaba encargado de anunciarle a Israel que venía su Mesías, de anunciarle al mundo que venía el Salvador del mundo. Y si nosotros miramos el contexto actual, ¿quién podría traer un mensaje como tal? Pensamos en un alto dignatario, pensamos en un embajador, pues eso era el título, por decirlo de alguna manera, de Juan. Era un embajador, embajador del cielo, de anunciar el evangelio de arrepentimiento, el antecesor, el que venía a abrir camino, porque eso es lo que precisamente expresa Juan el Bautista. Su nacimiento no fue cualquiera, fue un nacimiento también acompañado de milagros. Recuerde que Juan es hijo de sacerdote. Y por eso la primera visita que Juan tiene, que relata como testimonio el apóstol Juan en el Evangelio, ¿quiénes son? Levitas y sacerdotes. Aunque Juan, pudiendo estar en la metrópolis religiosa, por ser hijo de sacerdotes, estaba en el desierto. Aunque Juan, pudiéndose servir de la provisión que había en el templo por ser hijo de sacerdote, comía guásimo y miel. Pero Juan no estaba lejos del radar de los levitas y sacerdotes por ser la primera visita que llega a Juan. Entonces, encontramos que aún el nacimiento de Juan, la palabra de Dios nos lo registra que fue un evento, un acontecimiento sobrenatural, por decirlo de alguna manera, acompañado de un milagro, porque precisamente el padre Zacarías y Elizabeth eran ya de avanzada edad. Nos hace recordar a Abraham y Sara, ¿cierto? No podían tener hijos, eran estériles, o Elizabeth era estéril. Y el día que le correspondió, y eso me parece un dato curioso, los sacerdotes solo prestaban servicio 2 semanas al año. Tantos sacerdotes había que los sacerdotes solo prestaban el servicio al templo 2 semanas en el año. El resto del tiempo ellos tenían que estar enseñando la palabra de Dios en los diferentes pueblos o lugares o sinagogas. Le correspondía el turno a Zacarías, padre de Juan, y por revelación o el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le expresa que él va a tener un hijo el cual él tiene que llamar Juan, que va a ser quien va a abrir el camino al Señor, que va a ser el anunciador, el proclamador de ese mensaje de buenas nuevas.
Y por la incredulidad de Zacarías, por pronunciar su incredulidad, Dios le quitó el habla hasta que Juan nació. Cuando Elizabeth estaba embarazada y la visita María, el bebé salta. El primer contacto que tiene Juan es en el vientre de Elizabeth. Cuán hermoso es esa escena. Cuando hoy por hoy se quiere legislar para que el aborto sea legal en cualquiera de los escenarios en que se presente. Imagínense eso en esos tiempos. Eso es inconcebible. Eso es una idea de Satanás, no puedo decir otra cosa. Quien quiere muerte aún antes de nacer, eso es un genocidio sobre personas que no tienen voz todavía. Pero en cuanto a volver a lo que estamos, mire todo lo que subyace en la vida de Juan el Bautista, que pareciese que tuviera un lugar, un segundo plano dentro de todo el relato, pero es el primer testimonio que usa el apóstol Juan para hablar de la divinidad de Jesús, el Cristo. Entonces tenemos que volvernos otra vez al primer capítulo del Evangelio y vamos a ver esos 3 momentos donde Juan testifica de Cristo. ¿Y qué nos compete mirar en esos 3 tiempos? Versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Cuando aquí se refiere a los judíos, se refiere literalmente al Sanedrín, se refiere literalmente a los fariseos, al sumo sacerdote. Ellos representan la institución político-religiosa del momento. Imagínense la importancia que está teniendo el bautismo de Juan en el río Jordán, que llevó a la autoridad político-religiosa a ir a preguntarle a él por qué hacía lo que hacía. Si yo me voy ahora para el río, a mí el alcalde no va a llegar a mandarme su comitiva. ¿Usted qué está haciendo en el río? Créame que no. Entonces enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Miren las palabras que usa el apóstol Juan. Confesó y no negó, sino confesó. Como si estuviese en un estrado Juan el Bautista y se le preguntase, ¿tú quién eres? Pero ¿qué confesó? ¿Cuál fue su testimonio? Yo no soy el Cristo. De ninguna manera yo soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Fue la primera confesión. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ellos no entendían lo que estaba pasando, pero sí entendían las escrituras, porque eso estaba escrito que debía pasar, que iba a venir uno como Elías, mas no Elías, que venía a traer un mismo ministerio, unas mismas palabras para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, que se creía hijo de Dios porque había sido llamado del linaje de Abraham. Que eso era precisamente lo que estaba pasando y era lo que chocaba a la autoridad religiosa del momento. ¿Por qué Juan bautiza a judíos? Por eso le preguntan, ¿eres tú Elías? En una de las fiestas judías, las familias judías le dejan una silla vacía dentro de la mesa, porque
dicen en algún momento llegará Elías. Recuerde que Elías fue traspuesto, fue llevado en su cuerpo, ascendió en cuerpo. Por eso ellos lo esperan, porque Elías no vio corrupción. Le preguntan, ¿tú eres el profeta? Él le dice que no. Están preguntándole si él es Zacarías, porque a lo mismo que Zacarías, perdón, Malaquías, lo mismo que fue a hacer Malaquías, está haciendo Juan en ese momento. Malaquías, ¿qué fue a decirle o qué le dijo al pueblo de Israel en su momento? ¿Es bueno lo que ustedes están haciendo? ¿Levantar un altar cualquiera que sea al Señor? ¿Eso es digno del Señor? ¿Hacer cualquier cosa? Esa fue la proclama de Zacarías, de Malaquías, perdón. Para el Señor no es cualquier cosa. ¿El Dios de su salvación merece cualquier cosa? ¿Y qué estaba pasando en los tiempos de Juan? Pues exactamente lo mismo. Algo de apariencia, un gran templo, pero toda la corrupción que había de la palabra de Dios tergiversada por la autoridad religiosa del momento. Doctos en la ley, pero para la práctica bastantes corruptos. Y cuando hablamos de corrupción es torcer lo recto. Tergiversar es torcer lo recto, lo que es. Por eso el Señor muchas veces, reiteradamente, los confrontaba sobre ese tema. Cómo tergiversaban. Y si usted lee las bienaventuranzas, el discurso, y eso ya lo hemos estudiado, la prédica del Señor en el monte, encontramos una confrontación directa del Señor Jesucristo a la práctica religiosa del momento. Entonces, la tercera pregunta es precisamente si él era el profeta por la forma como lo estaba haciendo, como estaba trayendo el mensaje. Y él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Mire, normalmente uno de uno mismo no habla, no exagera en describirse, ¿cierto? Y así era la visión también obviamente de Juan. Mire la respuesta de Juan. Él pudo haber dicho, bueno, yo tengo las mismas características de Elías, yo puedo ser Elías. Él no se imaginaba que su ministerio era tal cual como el de Elías. Él no entendió las tres preguntas que le hicieron. Él no entendió las tres preguntas que le hicieron. Por eso lo que él responde. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Sí sabía su misión, la misión de su ministerio, por quien se lo dice. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él sabía quién lo había llamado. Él sí tenía claro quién lo había llamado y sabía por ende su ministerio, por quien lo llama Dios. ¿A qué lo llama? A enderezar el camino. Si usted lee esa parte de Isaías, vamos a poder entender que enderezar tiene que ver con dos cosas. Aquí este verbo tiene que ver con dos cosas. Una, algo que está torcido, volverlo recto. Y otra cosa, algo que sea muy montañoso, aplanarlo. En ingeniería civil, para hacer una carretera por un lugar de muchos altibajos, ¿qué toca? Pasar máquina, raspar donde haya que raspar, quitar la montaña, digámoslo así, donde haya que aplanarla y lo hueco rellenar, enderezar el camino. Eso era lo que precisamente llegó a hacer Juan, con su discurso, con su ministerio, enseñarle al pueblo de Israel que ellos no son hijos de Dios
porque eran descendientes o linajes de Abraham. Porque estaban tomando la ley, tergiversando la ley y haciendo de la ley trapos de inmundicia. Estaban haciendo de la ley todo lo contrario a lo que la misma ley decía. Entonces no eran hijos de Dios, porque a ellos les fue presentado la ley para que fueran custodios de la ley, no transgresores de la ley. Termina diciendo, versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Qué podemos ver entonces aquí? Podemos ver un grupo de personas y podemos ver un primer énfasis. Y el primer énfasis precisamente es lo que Juan, la definición de su ministerio: enderezad el camino, enderezad la senda torcida, como lo dice Isaías. Llamar las cosas que son como son, pecado al pecado. No por ser hijo descendiente de Abraham, hijos de Dios son, pues Dios puede levantar descendientes de Abraham aún debajo de las piedras. Mire, y la forma como Juan lo hacía, que era el bautismo en el agua, eso fue la otra cosa que llamó la atención de los sacerdotes, de la autoridad religiosa del momento, porque esa práctica estaba destinada a aquellas personas que no eran judías, pero que comenzaron a creer en Dios. Tendría que decir aquí en el Dios de los judíos, porque en ese tiempo había una y mil cantidades de dioses, falsos dioses en los cuales culturas creían. Habían griegos, habían romanos, había de todos lados creyendo en el Dios creado por su cultura. Entonces, para aquel que comenzaba a creer en el Dios de Israel, tenía que hacer un ritual, y ese ritual era precisamente el bautismo en agua, que estaba confesando públicamente que dejaba su antigua creencia, sus antiguas prácticas sumergidas, y se levantaba una nueva persona que creía en el Dios de Israel y que iba a practicar lo que la palabra de Dios decía. Pues se supone que el judío ya practicaba lo que la palabra de Dios decía. ¿Por qué entonces tenía que bautizarse en agua? ¿Por qué entonces esta práctica? ¿Y por qué el pueblo sí creía en lo que Juan estaba haciendo? Porque a ellos les llama la atención que el pueblo de Israel estaba haciendo caso al llamamiento de Elías. Arrepentíos, vengan a bautizarse. La autoridad religiosa le estaba prestando atención, era lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel, digamos en la masa, en la comunidad que sí estaba prestando atención a ese mensaje y lo estaba haciendo. Y no estaban prestando atención a lo que ellos estaban diciendo. Ustedes son hijos descendientes de Abraham, no necesitan bautizarse. Eso es para el resto, eso es para el gentil. Pero el pueblo de Israel sí estaba haciendo caso a lo que este personaje estaba haciendo. Y él estaba cumpliendo su ministerio, enderezando el camino, llevando al conocimiento al pueblo de Israel de que necesitaba arrepentirse de sus obras malas, aún diciendo que eran linaje de Abraham. Ellos estaban reconociendo en el bautismo del agua que estaban haciendo mal las cosas. Ellos estaban reconociendo a través del bautismo que necesitaban cambiar sus prácticas de la ley porque las estaban haciendo mal, como cualquier pagano, como cualquier gentil. Y ese es el primer énfasis que el apóstol Juan
traer el testimonio de Juan el Bautista. El segundo suceso. Versículo 26. Juan le respondió diciendo, versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mire la visión tan clara que tenía Juan de Jesús el Cristo, de Jesús el Mesías, de la persona de Cristo. Yo no soy digno ni de atar la correa de su calzado. Yo no soy digno de Él, yo no soy digno de su ministerio. Yo estoy aquí por mandato divino, pero yo no soy digno. Entendiendo en su posición humana que ninguno de nosotros es digno ni siquiera de atarle los cordones al Señor Jesucristo. Dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, y era todo lo que le explicaba ahorita sobre el bautismo. ¿Qué podemos ver entonces en ese primer énfasis? Si nosotros tendríamos que sacar una enseñanza hoy, ¿cómo estamos aplicando realmente la palabra de Dios? ¿Cómo estamos tomando el evangelio de arrepentimiento que Cristo nos ha dejado desde el testimonio de Juan el Bautista hasta su obra en todo el evangelio y toda la palabra de Dios? ¿Cómo usted y yo estamos aplicando como creyentes? Porque si quiere comenzamos a cambiar títulos aquí. Dejemos de hablar de judíos y hablemos de cristianos. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo. Porque el reclamo de esta generación, el reclamo para la iglesia de esta generación es que no está haciendo lo que su título es. Si yo soy cristiano, tengo que ser seguidor de Cristo, hacer las obras que Cristo me mandó a que hiciera. La pregunta es, ¿la iglesia está enfocada hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia moderna, la iglesia actual, está haciendo lo que Cristo llamó a hacer? Y tristemente tenemos que decir, no, porque desde donde se predica no se está predicando el evangelio de arrepentimiento. Y si desde el púlpito no se predica el evangelio de arrepentimiento en la mayoría de los grupos, de las congregaciones, pues ¿qué se espera que haga el pueblo de Dios? Pues lo que se predica, y si lo que se predica es prosperidad, ¿qué va a hacer o qué va a anhelar hacer el pueblo de Dios? Ser próspero. Si lo que se predica es proclámalo, ¿qué va a hacer el pueblo de Dios? Va a proclamar victoria. Pero es que el evangelio de Dios no es eso. Si Dios quiere lo añade, pero si Dios quiere añade sufrimiento, padecimiento y persecución. O sea que no tiene que ser necesariamente victoria, no tiene que ser necesariamente prosperidad. El mensaje es uno solo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, se llama Cristo, que vino a darte salvación, perdón de pecados. Ya. Juan lo entendió, no lo vio, porque estaba hasta preso. Llamó a sus discípulos para preguntarle, vayan donde aquel que yo vi, que descendió el Espíritu, le preguntan si Él es el Cristo o esperamos a otro. Es que él ni lo vio, ni lo leyó como usted y yo lo estamos leyendo. A él le tocó ir, mandar un emisario y preguntar y que le dieran respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Vaya y dígale
que endemoniados han sido liberados, se sanan los enfermos, se liberan de demonios y se proclama el evangelio. ¿Qué dijo después Juan? Sí, este es. No esperamos a más nadie, este es. Seguimos, el segundo énfasis. Segundo día, fueron 3 días consecutivos. De hecho, hasta el capítulo 2 son 2 semanas. Una semana, perdón, que pasa, 5 días, hasta las bodas de Caná. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ese es el segundo énfasis, la proclama del Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado del mundo, no trae prosperidad, no trae sanidad, no trae victoria. ¿Qué trae? Perdón de pecados. ¿Lo entendió o no lo entendió Juan? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Curioso, ¿cierto? Allá le dijo, vos que clama en el desierto a los fariseos, a los sacerdotes y levitas, le dijo, vos que clama en el desierto me dijo, enderezad el camino al Señor. Como dice el profeta Isaías, y aquí dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. No solo es el Cordero que quita el pecado del mundo, sino que él va a bautizar con el Espíritu Santo. Tiene que venirnos a nuestra mente las palabras del Señor Jesucristo, no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. Siendo él el consolador principal, manda al Espíritu Santo como otro consolador. Porque la obra sigue aquí y sigue en el trono. ¿Quién intercede por nosotros? Los dos. Cristo, yo rogaré al Padre. Él está en constante ruego por usted y por mí. Porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que nos hace salvos, lo que hace que Dios nos perdone es la obra de Cristo, porque siendo pecadores, ese título, usted y yo, no se nos va a ir de aquí hasta que este cuerpo o sea glorificado, cuando este cuerpo sea glorificado. En esta vida, si vemos venir a nuestro Señor, o cuando Él venga y nosotros seamos levantados de entre los muertos. No es más. Hasta ese momento, hasta que eso ocurra, usted y yo vamos a seguir pecando. Lo que nos hace a nosotros especiales, y bendito sea porque es así, es Cristo. Por eso Él bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Segundo énfasis. La proclamación de Cristo, de que Él es el ungido de Dios, de que Él es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Y eso para ese momento era una bomba que explotaba en la cara del pueblo de Israel, del pueblo judío. Porque ellos se creían los únicos salvos, hijos de Abraham, seleccionados. Pues aquí Juan les está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado no solo de Israel, del mundo. ¿Cómo así que del mundo? Van a haber otros salvos, sí, porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel es una sola nación.
¿Sí ve cuán distantes estaban ellos de la verdad de las Escrituras? Y el tercer énfasis, tercer día, tercer grupo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. No he visto el primer maestro, o no he leído sobre el primer maestro que no contendiera, hablando de la filosofía griega, las escuelas filosóficas, Sócrates, Platón, son posturas de pensamiento, digámoslo así. Y el que fue discípulo de Sócrates distaba en tiempo también, en espacio, pero vamos a hacer de cuenta que estaba en el mismo tiempo, Sócrates y Platón. El que era discípulo de uno no era discípulo de otro. Y había contienda de pensamiento para rebatir por qué estos me seguían y por qué estos seguían al otro. Aquí estamos viendo a un maestro, porque Juan nos muestra que tenía discípulos. Si tenía discípulos era porque tenía seguidores de lo que decía. Pero ¿qué hace Juan? ¿Cuál es? Aquí vemos la responsabilidad de Juan. ¿Juan veía a sus discípulos como suyos? Aquí no dice que Juan llamó a sus discípulos. Dejó que siguieran a Jesús. Pues si él hablaba de Jesús, que venía uno que era antes que él, que venía después que él, pero era antes que él no era digno de atar sus zapatos, cuando vio a Jesús dijo: este es el Cordero. Y al tercer día que los discípulos escucharon eso: este es el Cordero de Dios, esto era lo que hablaba mi maestro, allá yo apunto, me voy con él. Y le siguieron, dice, y siguieron a Jesús. Podríamos decir que una de sus funciones ya estaba hecha, una de sus funciones, porque de las funciones que tenía era llevar a los judíos al conocimiento de lo que estaban haciendo mal y el bautismo en agua como señal de arrepentimiento. Y lo otro era enseñar de Jesús. ¿Y cuál fue la graduación de esa segunda obra? Que los discípulos conocieron y entendieron que Jesús era el Cordero de Dios y le siguieron. Juan no fue egoísta con sus discípulos, no les dijo: yo tengo la verdad. Pues sí la tenía, pero la verdad estaba materializada en Jesús. Hoy por hoy, cuidado y pasa eso. Hoy por hoy, ¿cuántos maestros están dispuestos a soltar a sus discípulos para que sigan a Cristo? Hoy por hoy, ¿será que el ego deja que una persona siga la verdad del Evangelio? Que un pastor o que un apóstol, como se hacen llamar, hasta querubín se hacen llamar, suelte su congregación si está hablando algo que no es bíblico. ¿Cuántos pastores usted ha visto que han reconocido públicamente que su prédica no es bíblica y han dejado a su congregación y han dejado que llegue otra persona que hable el evangelio real? Pues yo no lo he visto. Benny Hinn, por ejemplo, muchas veces, en reiteradas ocasiones, ha reconocido que lo que predicó por mucho tiempo era falso. El evangelio de la prosperidad, él lo reconoció, y últimamente, el año pasado, creo que fue, a principio de pandemia, él hizo un reconocimiento público de que lo que él te estaba predicando, predicó por mucho tiempo, estaba alejado de la verdad del evangelio. Pero solo quedó hasta allí. Él no habló de resarcir errores que cometió durante ese proceso. Y muchos
recursos financieros que recaudó en sus movilizaciones. Él no dijo qué iba a hacer con todos los millones de dólares que él recaudó, cómo lo iba a invertir en una verdadera obra de evangelización, en una verdadera obra bíblica. Listo, reconoció, sí, eso es un gran aporte porque está reconociendo él como precursor del evangelio de la prosperidad, está reconociendo que eso es mentira, loable por él. Pero ¿cuánto soltó su negocio? Una cosa es que él reconozca, pero otra cosa es que suelte el negocio. Él no le dejó de decir a Enlace que dejaran de pasar sus prédicas. Y por eso hay un reconocimiento. Eso es como una canción. El compositor gana, el cantante gana por las veces que se reproduzca. ¿Usted qué cree, que él no recibe remuneración por eso cada vez que se reproduce su contenido? Él no ha sacado de circulación sus libros que habla de la prosperidad. Todavía se venden. Eso es lo que hoy vemos. Muy distinto a lo que hizo Juan. Habló del Cordero y dejó que sus discípulos siguieran al Cordero. Le costó la cabeza hablar del Cordero, pero sus discípulos reconocieron al Cristo, reconocieron la obra y Cristo habló de él. Lo más grande, yo creo que lo más grande la mayor honra que pudo tener un hombre, o que puede tener un hombre, es que Cristo, que el Señor haya hablado mientras caminó aquí de él. Jesús no habló de Sócrates, que nació muchos años antes que él. No habló de ningún emperador. No habló de ninguna persona importante. Ahí estaba Poncio Pilato a su alrededor. Habló de uno solo. En admiración habló de uno solo. ¿Y qué dijo el Señor de él? Que era el mayor de los profetas, que era el mayor de los hombres que había nacido en esta tierra, pero el menor de los pequeños del reino de los cielos. El mayor hombre de todos los tiempos, porque fue escogido para abrir el camino al Señor, para dar el primer mensaje al mundo. Pero el más pequeño, porque él no vio la plenitud del ministerio del Señor Jesucristo. Usted y yo sí la hemos visto aquí y la hemos palpado en nuestra vida. Él no lo pudo ver, por eso usted y yo somos mayores que él, porque él no lo vio. Y mire, tanto fue su trascendencia que todavía en los tiempos del apóstol Pablo habían discípulos de Juan el Bautista. Y cuando se encontraron con el apóstol, ellos no sabían, asumo que no eran judíos, porque él no solo bautizaba a judíos, también se acercaban no judíos a bautizarse. Asumo que estos solo se quedaron con ese mensaje, se fueron a otras latitudes, pudieron decir que eran discípulos de Juan, pero no se enteraron del advenimiento del Espíritu Santo, del Pentecostés, del bautismo por el Espíritu. Y el apóstol Pablo, cuando les comparte el Evangelio, les habla de Cristo, desciende sobre ellos el Espíritu Santo y son bautizados. O sea que se cumplía que el que venía después de él, que era antes de él, les iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Entonces, si pudiéramos hablar de Juan el Bautista, del testimonio de Juan sobre la divinidad de Cristo, son esos tres mensajes. Reconocer que él era el Cristo, permitir que el mundo conociera a Cristo, porque no solo habló de Cristo, sino que permitió que el mundo conociera a Cristo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto usted y yo hoy estamos siguiendo a Juan? No estamos abriendo el camino al Evangelio, porque eso fue su obra, su primera misión, pero sí estamos encargados
por Cristo mismo en Mateo 28, de seguir precisamente ese llamado a evangelizar, ese llamado a proclamar el evangelio. Si hay algo con lo que tenemos que salir presentes, es eso. Es nuestro llamado o el llamado a extender a Cristo, a hablar de Cristo. Iglesia, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por lo que llevamos de este primer capítulo del Evangelio de Juan y mostrarnos este primer testimonio de Juan el Bautista. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque definitivamente tu palabra nos edifica. Nos recuerda aún a través de una persona que tú escogiste, de un hombre que parecía común, pero que no era común para ti. Muchas gracias por la vida de este hombre, Señor, porque aún su obra sigue hablando. No habla más que tu evangelio, no habla más que tu ministerio, Cristo, pero sí nos deja una enseñanza porque tú así lo registraste, Señor. Y es la responsabilidad que tenemos. El que no te conoció, que no conoció tu ministerio, que no lo vio, no lo alcanzó a ver, habló de ti. Habló de ti por fe y creyendo en aquel que le había llamado. Cuanto más nosotros, Señor, que sí hemos visto, que sí hemos palpado, que sí hemos sido ordenados por ti, llamados por ti a llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado, las tinieblas, la esclavitud y nos trajo a la luz admirable, al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque hemos palpado eso y tenemos el llamado de seguir hablando de ello. Y tenemos el llamado de, Señor, seguir delante de ti, guardándonos en santidad y hablar y proclamar, Señor, el mensaje de arrepentimiento, las buenas nuevas de salvación, Señor. Porque hay quien necesita escuchar tu llamado para que se levante y crea. Tú lo has dispuesto así, Señor. Así como usaste a Juan en los tiempos, Señor, que habías de usarlo para que Israel y todo el que escuchara su mensaje creyera, se arrepintiera, te siguiera a ti, Señor. Así hoy tú nos has escogido, Señor. Así te ha placido, así está en tu soberanía para que se ejecute. Los miembros de la iglesia que hoy no están en la iglesia, que están en el mundo, que necesitan el mensaje de arrepentimiento, de salvación, amado Dios, tienen que ser llamados por tu Espíritu a través de la predicación de tu evangelio, y eso nos corresponde a nosotros. Gracias por esa misión, Señor. Gracias por eso que nos has mandado. Aliéntanos, Señor, que tu Espíritu nos aliente a hacerlo. Es por lo que te ruego hoy, que seamos carbones encendidos, Dios, para encender otros carbones, para que tu Espíritu, Señor, llame
a aquellos que hoy están en tinieblas. Que luz resplandezca en sus vidas también como ha resplandecido en nosotros. A ti sea dada la gloria, Cristo Jesús, en esta mañana. Amén.